la palabra de hoy. Debe de recordarse que el mercado del petróleo y por extensión todo el mercado mundial de materias primas es la póliza de seguro del estatus del dólar como moneda de reserva. Gal Luft, codirector del Instituto para Análisis de la Seguridad Global del Wall Street Journal. José, el petróleo sigue, ¿verdad? Sigue siendo y sigue la bajando, póliza de seguro. y sigue bajando. Sí, eso es un pensamiento que es importante hoy, porque el conflicto mundial sigue desarrollándose. Las cosas comienzan en un continente, pasan a otro, no solamente los ciclones y los vientos, sino que también las crisis. El lunes pasado hubo una caída de la bolsa en Tokio temprano y se extendió a través del Océano Pacífico, las costas oeste norteamericanas, cruzó el continente norteamericano y el martes ya las caídas que se habían producido el lunes en los mercados financieros de Nueva York tuvieron una recuperación ligera, pero el miércoles volvieron a caer con el mismo ritmo y ocupando prácticamente toda la civilización occidental, entre comillas. El miércoles y jueves le tocó el problema a China. Más de 300 bancos quebraron en China. Más de 300. Y hay otros síntomas de la misma situación. Ya es una sociedad capitalista con todas las virtudes del capitalismo y todos sus perjuicios, todas sus debilidades, con la diferencia de que ellos adquirieron esas cosas después de viejo, y después de viejo no se aprende mucho, o se le olvida rápido a la gente. Hay que andar con un pote imperialista, porque te decae inmediatamente. De manera que hoy tenemos alguna noticia de recuperación, pero en definitiva, esa ola que bate al mundo es una ola universal y se asienta en el comportamiento de la moneda de referencia mundial. Los norteamericanos adquirieron a justo precio, porque los únicos que ganaron solamente en la Segunda Guerra Mundial fueron ellos. Allá no se destruyó nada, absolutamente nada. Se colocaron como árbitros de la economía mundial porque su moneda se aceptó como la moneda de referencia en el acuerdo de Bretton Woods y han abusado de eso, sencillamente. Pero ya... Entonces esa situación hace que todo el mundo dependa de aquello. Bien, pero ahí mismo, es que no es que ha ido cambiando quizás que el valor de la moneda, de una moneda, es la productividad de los países que la han asumido, más que la reserva en oro, más que... Debería ser así, la referencia debiera tener una relación directa con la productividad y el desarrollo y el respeto a las normas, pero ¿qué pasa? Que se inventan brechas. Ajá. Estados Unidos tiene conflictos entre sus entidades que manejan eso y le saca el cuerpo. Porque, por ejemplo, ¿dónde está en el estatuto de la moneda norteamericana la capacidad de utilizar las reservas de otro país para atacar a ese país o para meterse en un conflicto que ese país tiene con un socio de ellos? Eso es porque la Reserva Federal le pone dificultades a la emisión y entonces no hacen emisión, sino que cogen el dinero de las confiscaciones. Y además, los rendimientos de esos depósitos se lo apodera para comprarle armas al enemigo del otro. Lo que es Rusia y Ucrania, lo que hicieron. En el conflicto entre Ucrania y Rusia,
si hay que decirlo claramente, yo lo digo. Para mí, Ucrania tiene razón. Sí. Pero yo no tengo ninguna capacidad de influir en ese problema. Es un conflicto que nació antes de Rusia. Porque la capital original de ese estado fue en Kiev. Y luego se desarrolló con un centro distinto en Moscú y en Stalingrado, o en Leningrado, que ahora se llama de nuevo San Petersburgo. Pero lo cierto es que comenzó en Kiev la nación ucraniana. Ellos están reclamando ser nación. Ese derecho lo tienen todos como conglomerado humano. Pero una cosa es eso y otra cosa es utilizar los recursos de una nación para atacarla a ella misma. Bueno, podría decirse que es un problema de ética. No, pero además de ética, si tú eres además el dueño de la moneda de referencia, tú le estás haciendo una trampa a la humanidad completa. Sí. Bien. Sobre Venezuela se ha dicho mucho y se ha dicho todo, pero hay dos cosas que José Israel ha señalado. Que una es que eso no lo dijo José Israel, pero la otra cosa sí, que posiblemente los resultados de las personas que estaban en Venezuela podrían acercarse bastante a la realidad de lo que dio la Junta, pero que una gran cantidad de venezolanos que decidían las elecciones, por mucho, ni estaban en Venezuela ni permitieron que regresen. Y alguien dijo aquí, no recuerdo el nombre, no sé por qué lo comparó con una frase que dijo el doctor Peña Gómez, del coronel que se case con la gloria. Pero cuando un régimen tiene tanto tiempo en el poder, como 20 años, porque que Chávez ganó, el chavismo tiene ya más de 20 años. Yo quiero que para que José trate esto, Kelvin nos ponga unas palabras de uno de los mandatarios que tiene Venezuela, porque no es uno solo, hay varios. Yo creo que José lo vea y vamos a ver el coronel que se case con la gloria, vamos a ver también los millones de exiliados. Adelante. Nosotros sabemos hacer lo que vamos a hacer. Mantengámonos unidos, firmes, en perfecta unión cívico-militar policial. Y le vamos a dar la lección de las lecciones. Y ojalá que a partir de aquí surja una verdadera oposición en este país. Yo se lo voy a decir a ustedes, es Leopoldo López, es María Corina, es Edmundo, es Julio Borges, es Vecchio, es Capriles, es Ledesma, es Ramos Aluc, es Ocariz. Andan como unas ratas escondiéndose lo que están aquí en Venezuela, pero los vamos a agarrar, los vamos a agarrar. Y aquí ya no habrá más perdón, se acabó el perdón. Tras la conspiración, un nuevo perdón, una nueva conspiración. El Libertador terminó eso diciendo clemencia criminal. Se acabó la clemencia criminal. Serán acusados ante las autoridades competentes por los más altos delitos y no habrá beneficio para ninguno de ellos, ni para ninguna de ellas. Y no nos vamos a detener. Y si quieren provocarnos, les voy a decir algo, vamos a caer en la provocación. Pero lo vamos a joder. Lo vamos a joder. José, el lenguaje, esto es lo que está mandando en Venezuela. Sí, el lenguaje señala el uso y costumbre del ciudadano. Lo vamos a joder. Mira, a pesar de que Diosdado es víctima de Maduro, el que tenía derecho sucesoral según su constitución, que me gusta mucho, pero en ese momento, el que tenía derecho sucesoral era Diosdado, era el vicepresidente de Chávez.
pero parece que no le tenía confianza y de su camilla del quirófano habanero, donde murió. Él dijo que era Maduro, o por lo menos Maduro dijo que Maduro lo era. Y se quedó hasta ahora. Sí, antes que tú sigas, quiero hacer una anécdota, José. Yo debí tener como 8 años, año 48. Vivíamos en el Cercado. Víctor Garrido era gobernador de la provincia Benefactor, San Juan de la Maguana. Don Víctor. Víctor Garrido. Es más, yo no sé si era Víctor, le decían Tontón Garrido a uno de ellos. Puede ser que el hermano. Bueno, el hermano puede ser. El asunto es que hay un meeting en favor de Trujillo, como siempre, y el gobernador se dispara el discurso muy ordenado, porque los Garrido eran gente muy culta, todos. Pues resulta que después viene el alcalde pedáneo y me acordó el discurso de este señor que le dicen al alcalde, usted tiene que hablar, dice sí, bueno, sube a la tribuna y dice, usted oyó lo que dijo el señor gobernador en su párrafo anterior, que no tiene inconveniencia en joder a más de 4. Todo distinto a lo que digo el gobernador, en joder a más de 4. Eso es lo que él está diciendo. A todos los candidatos lo van a joder. Ya está dicho. Pero mientras tanto lo que la están pasando difíciles son ellos. Y esto es apoyo de Rusia, China e Irán. Esa guapeta. Óyeme, la mayor reserva de petróleo del mundo la tiene Venezuela, y lo grande que está pasando necesidades. ¿Y lo grande? Es que está pasando necesidades. Ah. Porque el problema de esta gente es que son incapaces para gobernar. Destruir a Venezuela es una obra de arte. Sí. Hay que hacer mucho esfuerzo para destruir ese tesoro. Y ellos lo han logrado. Y lo lograron. Sí, porque cuando tú logras disolver el espacio humano, la parte que al ser vivo le toca en un espacio geográfico, tú sencillamente has hecho una obra de arte, porque eso tiene una naturaleza de crecer y ser positivo, y de ser rico. Ahí están todas las riquezas del mundo. Lo grande que Venezuela está en un momento en que el petróleo está devaluándose, en que el petróleo está destinado a desaparecer. Hasta aquí se han dado cuenta ya de que es posible prescindir del petróleo, ya que hay más de casi el 2% de la energía como renovable introduciéndose en las líneas por encima de las autoridades. De manera que, o de los criterios de las autoridades acerca del desarrollo, porque lo que hacen es ponerle dificultades. Entonces, por eso la cita de esta autoridad que salió en el Wall Street Journal en estos días, acerca de cómo el petróleo determina la vida de las sociedades y el dólar, y cómo eso va a variar. Los países que están dentro de cercanos a la mitad del sistema solar en la Tierra, ya están más desarrollados que nosotros, porque tienen autoridades y un sistema energético más maduro. En los trópicos. Los que están en los trópicos, exacto. Ya el caso de Portugal, lo he dicho varias veces, antes de estas opciones, Portugal tenía un desarrollo de sus recursos hídricos prácticamente total. Y con el sol ahora, con el viento ahora, ya tiene toda su energía garantizada. Sí, pero con un petróleo que no se ha agotado. Ajá. Siendo el mayor productor, la mayor reserva en el mundo, perteneciendo a la Asociación de Productores que traza la línea. ¿Qué pasó que ellos se salieron de ahí para destruir esa industria? No, porque si tú puedes producir más barato, sencillamente, y con menos daño al ambiente, tú vas a producir más barato y con menos daño al ambiente.
Durante años se estuvo hablando del daño al ambiente. Por el daño al ambiente nadie resolvió nada. Pero yo le voy a decir, los gobiernos corruptos de Venezuela hicieron energía alternativa y tenían muchísima energía de agua. 75% de su energía era Era del agua, porque el agua se podía producir más barato que el petróleo. Con el dinero del petróleo hicieron las presas. Sí, pero las presas operando ya no tienen grandes gastos. No tienen... En la construcción cuesta mucho dinero, pero se amortiza en un periodo determinado. Es un problema de contabilidad, eso es un problema sencillo. Ellos, con dinero de petróleo, desarrollaron sus recursos hidráulicos. Ellos no inventaron recursos hidráulicos, ellos los desarrollaron. Y fue una medida acertada de los gobiernos precedentes. Y eso sigue existiendo en Venezuela, y esa es la energía base de hoy de Venezuela. Pero en el petróleo están fuera del mercado prácticamente. Ahora, entonces los países que de repente han entrado en el mundo del capitalismo burdo y duro, en su etapa de construcción, pues se asocian con ellos interesados en desarrollar ese recurso que ellos tienen y no usan. Pero en realidad el resultado neto del chavismo y del madurismo en Venezuela es la involución de la sociedad venezolana. Ahí se están quedando los que no pueden salir. Y con ese tipo de amenazas que hacen esa gente, se seguirán yendo. Casi no se puede vivir con un pie en el hombro y el otro en el otro hombro. Así no se puede. Sí. Bueno. Pero también es una situación bastante complicada, pero también, y Estados Unidos está asumiendo una postura, ¿cómo usted ve eso? Estados Unidos con sus propios problemas electorales metidos en los problemas electorales de Venezuela. Ellos tenían que definir cómo iban a dar una garantía de un liderazgo estable. Antes que nada, creo que ya lo lograron. Sí. Con el paso atrás que dio el presidente Biden, después de su vacilación y su pasito tuntún, sí. y ha soltado una solución que es válida. Su vicepresidenta, que fue discreta en este periodo, pasa a ser la candidata presidencial, porque ya tenía la opción. Y prenderá eso de Kamala Harris. Ella tiene méritos, y puede serlo. Sí. Y el que no tenía ya posibilidad de ser presidente otra vez era Biden, porque ese pobre hombre vacilando en un escalón de avión. Sí. Yo no sé por qué los americanos no han inventado un ascensor para sus presidentes. Pero es verdad. Y subirlo al avión. Con tanta tecnología ya. Es que ese ceremonial de que verlo subiendo y bajando también es una cosa pero en un ascensorcito externo, allá en el aeropuerto donde él vaya, se resuelve eso y puede darle espectáculo también. Así es. Pero eso es una cosa penosa, ese señor. Así es. Bueno. Habrá que ver que si si Estados Unidos se puso la cabeza bien y los resultados, porque hay resultados alternativos que pueden ser peores, que peor que Biden, Maduro, Trump lo garantiza. Sí. Él garantiza plenamente ser peor que Biden. Sí. No, pero ese tiene una rema de expediente. Pero hay tecnicismos legales como que le permiten estar habilitado, como que parcialmente inmune. Yo vi ese término en estos días, yo me sorprendí de cómo una persona puede ser parcialmente culpable o parcialmente protegido en cuanto a... Porque el presidente no hay que... Él anda, como dicen los campesinos, con la soga a rastro. Cualquiera se la pisa, en cualquier momento. Sí. Él es un hombre en libertad condicional. Sí, eso es. Una pila de expedientes que nadie ha tenido en ese nivel de la política mundial. Y en su casa, y debatiendo la política mundial, y asumiendo posiciones trascendentes sobre la situación interna de su país.
No, él anda con la soga a rato. No, pero tal vez, no, pero hay gente que tiene esperanza de que, como él iba a quedar medio gacho también, de que posiblemente una experiencia tan cercana a la muerte lo hizo quizás reflexionar un poquito en cuanto a lo que era su futuro como persona y como político también, dicen. No, ese no mira nada de eso. Ese se lleva de encuentro todas las cosas que se le pongan enfrente. Seguro de sí mismo, muchacho malcriado. En el sentido estricto de la frase, malcriado. Sí, pero es que... Esos muchachos que se acostumbran a hacer lo que les da la gana desde chiquito. Sí, que nadie le diga nada. Eso terminan siendo seres dañinos. Sí, pero yo digo, yo tuve la oportunidad de escuchar a un norteamericano que por su extracción y por su origen y todo, yo pensaba que él era muy partidario de la parte demócrata de Obama. Y el hombre era muy trumpista. Y yo dije, pero bueno, ¿por qué? Sí, que lo que pasa es que los demócratas le dan mucha ayuda a gente que no trabaja. Y como que el elemento trabajo en el término, en la política norteamericana, y sobre todo también, más que cualquier otro lugar, el uso de los recursos estatales, del aporte del contribuyente, es algo que se esgrime mucho también. Entonces, hay gente que dice, oye, pero es que con Trump hay más plazas de trabajo, o lo que decían es entonces, más plazas de trabajo que gente para ocuparla, lo cual parece admirable, pero revela un déficit también. Entonces, a fin de cuentas, no es el bienestar, el bienestar interno lo que decide todo. Precisamente por eso, Sí. Por eso la gente concurre a Estados Unidos a través de la selva del Darién. La gente se juega la vida para llegar allá. El índice de desempleo te lo dice. Y cuando el desempleo está en menos de 5, ya es un peligro inflacionario, porque presiona por aumentos salariales. No por el simple empleo, sino porque le aumentan los sueldos. Entonces ahí hay, a través del salario, una presión que determina el costo de la vida en ese país. El peligro en Estados Unidos en este momento que se ha desatado esta crisis es alrededor del salario. Sí. Yo conozco dominicanos que han dejado sus negocios propios en Nueva York para irse a recoger frutas en el campo. Porque le pagan $25 la hora y lo gratifican con $100 si consiguen un empleado y lo traen para allá. Y esas personas que conozco de Estados Unidos acostumbran a conversar conmigo, son amigos cada vez que vienen. Eso es casi un incentivo a la trata. Y me ponen al día. Eso es casi un incentivo a la trata. No, pero eso es trata. Sí, eso es trata. Pero tú no ¿Qué tanto lo condenan ellos? Pero tú no viste un gobernador de estado, no recuerdo de cuál, que le llega gente, pero él no necesita, porque creo que es en Texas. Ahí no hay tanto demanda de mano de obra. Sí. Soy ganadero y tiene otra riqueza. Bueno, ese señor coge lo que llega, lo monta en una guagua y lo despacha para estados que lo usan. Sí. En vez de estarlo rebotando y gastando dinero en un muro, no hay muro que funcione frente al movimiento, a la movilidad del hombre. No hay muro para eso y la movilidad del hambre y de la necesidad de desarrollar su familia. Si usted concentra el desarrollo allá, para allá irá la gente. Si usted concentra la miseria en Venezuela, que es y ha sido rica desde que se creó, desde que se concibió, usted y está en proceso natural de desarrollo, va la gente para Venezuela. Si se empobrece Venezuela, se va la gente de Venezuela. Eso no lo organiza nadie, lo organiza la sociedad. Organiza el grado de desarrollo, las opciones de trabajo. Entonces, esa es la situación. Con eso no se juega. Que la moneda está en tu mano, pero eso tiene un límite. Tú has abusado del valor de esa moneda, del real, y eso hace que esa moneda de más en más sea desconocida como moneda de referencia. Es muy simple. Nadie inventa nada. Sí. Todos esos son valores y conceptos que están en el desarrollo de las sociedades. Tú te sientas científico social y
puede determinar qué camino es el que se va a producir. No que tú lo inventaste, sino que lo creó el desarrollo social y el desarrollo económico, político, el acierto de los gobernantes. Y entonces eso hace que tu zona, tu responsabilidad se desarrolle. Si tú pones un loco a gobernar, puede tener uno que otro acierto porque los locos a veces tienen razón. Sí. Pero tú no te puedes someter a la irresponsabilidad de un loco, de un engreído, como es el señor Trump. Que digan, vamos a ver con qué viene este hombre. Usted, independientemente de eso, Venezuela dentro del contexto mundial, no solamente del petróleo, sino de la economía, afecta mucho bolsa y economía en Estados Unidos y en Europa. Bueno, su papel en el Estado mundial era notable, hoy no. Hoy ya no tiene mayor. En este momento, su influencia ha dejado de producirse porque el petróleo está allá, pero no está desarrollándose el petróleo. Su producción petrolera es mínima con relación a su potencial. Y resulta que estamos en un momento en que se está prescindiendo del petróleo. Ya España tiene energía renovable suficiente como para expandirse en esa energía con seguridad. Tú has hablado mucho del hidrógeno y de la energía alternativa. Venezuela, cuando nadie pensaba, cogió dinero del petróleo e hizo presas y ha resuelto algunos problemas con eso. Pero eso son decisiones que las toma un gobernante. Muy bien, Pérez sobre eso que te quiero decir. Nosotros, en este proceso, nos estamos preparando para sustituir petróleo a la velocidad que se requiere. Mira, velocidad aquí no hay para nada. La velocidad es de los arribistas aquí. Y estos son los únicos que tienen velocidad. Pero el hecho de que la energía renovable se haya mostrado con capacidad de un costo de producción más bajo que cualquier variante de las dañinas, que no son solamente los derivados del petróleo, hay mucha posibilidad de dañar la humanidad. Ese hecho objetivamente conduce a la sociedad a su utilización. El único que puede impedirlo es un mal manejo del Estado, como cosa que se estuvo produciendo mientras los costos no lo hacían viable más que en la imaginación de los que piensan en el desarrollo sanamente. Pero ya hoy es un problema de ganar dinero. Hoy instalar energía renovable te produce dinero y lo puede hacer cualquier persona. Aunque sea cara. Hoy es más barata que la que tú le compras. Pero esta gente que administra en eso, que yo no sé quién se le ocurre esa locura, le están cargando el calor a la gente en la factura. ¿Cómo? El calor lo puso alguien ahí. Pero resulta que las facturas registran una carga por potencia instalada. Sí. Entonces, si tú te pasas de determinado consumo, que no es el caso de un gasto, sino un clima, la factura te llega duplicada. Ajá. Entonces la gente va a reclamar. Al principio los comenzaron a rechazar, pero son tantos que hay mucha gente que le duplica la factura y la puede pagar y no hay problema. Pero esos son pocos. Sí. Con relación al total. Al que le llega la factura duplicada, le pica en el cuerpo. Sí. Bueno, ahí tiene un conflicto porque desarrollan conceptos que no tienen sentido. Duplicar la factura porque tú tienes una capacidad de tal. Pero señor, ese hombre no ha usado nunca esa energía. Tú no le puedes cobrar potencia a un hombre que tú sabes que lo que ha tenido es calor. Sí. Entonces no tiene que pagar por el fresco necesario. Es una tragedia común. Es cierto, porque ¿por qué cobrarle
por los equipos que tiene y que podrían consumir. No, eso es, no hay equipos adicionales. No, es el calor. El calor. El que le ha subido la factura a la totalidad de la clase media de este país, que está al grito, es el calor. Y él no es responsable del calor. Entonces tú le facturas el calor a la gente. Señor, gobernar es entender esas cosas. Gobernar es saber que esas cosas pasan por tal razón y no es quererte. Bueno, que la potencia estaba ahí puesta. Sí, pero usted tiene que corregir porque si no va a tener un rebú. Eso termina en un tollo. Bueno, ingeniero, bueno, estamos con los temas de la energía y todo, pero lo estábamos esperando porque hubo una noticia en estos días de los 14 esqueletos que encontraron en una yola en la costa norte del país. Y usted, que es una persona que habla tanto acerca de lo que es la inutilidad de las fronteras y el derecho a emigrar, entonces, ¿qué le pareció a usted o qué sintió usted cuando usted vio esa noticia? 14 africanos perdidos, ahora veo que posiblemente desde enero en el mar, vienen y recalan en agosto en una costa al norte del país, a la deriva, muertos, en estado esquelético y con unos paquetes de droga. No, resultó que la droga era falsa, era para engañar a la gente. Ajá. Sí. Resultó que vi que de todos los paquetes, 3 que eran droga y el resto era madera. Ese que van a dar la muerte. ¿Y uno que era? Madera, el resto. Sí. Óyeme, el movimiento del hombre en la faz de la tierra es incontenible. Eso no lo para nadie. El otro día estuve viendo un libro de un español sobre el problema de la imagen española sobre en la conquista, la leyenda negra. Y entonces señalas muchos casos de la leyenda negra y la versión de los que creen que solo es blanca. Sí. Pero hay que entender esa cosa. Y yo me encuentro por cómo Colón, en el diario de él, en el diario del primer viaje, habla del mar de los Sargazos. Sí. Y me pongo a ver, ¿fue al venir o al ir? Él encontró el mar de los Sargazos al retorno a España. Pero ¿dónde le dijeron, metido en el agua, camino a España, que eso era Sargazo? ¿Verdad? ¿Dónde sacó el nombre? Colón había venido aquí. Colón había llegado a las costas de América antes y fue a venderle el producto a la reina. Esa es mi conclusión. Sí. Porque venir para quedarse aquí no tiene sentido. No, pero tenía orientación de lo que venir pagado y garantizado con un virreinato, es distinto. No te oigo. ¿Cómo se comunicaron con los indios al extremo de llevar las noticias con tanta fidelidad como la llevó Colón a su retorno a España? Sencillamente porque esa gente había recibido náufragos, había recibido gente que se había quedado aquí. Sí. Sencillo, ¿verdad? Es lógico. Es más lógico de pensar que de alguna manera Colón había tenido un contacto con América antes de ir allá a vender la operación. Hasta ese momento, Portugal era la potencia marítima por excelencia, porque ellos habían manejado la costa este de África. Norte y este, pero no habían cruzado abajo todavía. Sí. Pero jugaron un papel en el descubrimiento importantísimo. Pero quien gana América es Colón. Y por eso se convierte en almirante. Sí. Entonces ahora él tenía noción de lo que iba a encontrar, por eso era que estaba vendiendo el proyecto. Tú te explicas cómo una yola de dimensiones no conocidas por aquí
llega a una costa dominicana llena de, no de cadáveres, no, de esqueletos. De esqueleto. Eso indica que el tiempo de duración Más de fue 5 meses, dicen los legistas. ajá, más de 5 meses. Sí. Más de 5 meses en el mar. ¿Cuántos miles de personas a través de los tiempos no han pasado por esa misma situación? Buscando la vida. Eso es muy igual, muy parecido, muy semejante a la tragedia de los venezolanos cruzando el Darién. Sí. Los venezolanos no nacieron para emigrar, porque tienen riqueza suficiente en su territorio. Y hoy emigran porque no tienen bienestar suficiente que merecen y tenían para quedarse ahí. Nadie se va de su patria simplemente por salir a dar vuelta. Es que hay rutas que uno no se explica, José. Salir de Venezuela, Colombia, Panamá cruzando el Darién, ascender hasta México, todo eso, ya hay miles de kilómetros. Entonces, ¿por qué no, si hay buenas relaciones, se van a Cuba y de Cuba ahí tan cerca, para una yola? El que se va de Venezuela no pasa por Cuba, No pasa. porque se puede quedar allá. No. Sencillamente. Lo dejan allá o se lo rebotan a Maduro, no. Sí. Y aquí la yola ha disminuido porque hay una ruta aérea que va de aquí a Centroamérica, te dejan en Nicaragua, en otro país que no se necesita visa. Ajá. Entonces de ahí los coyotes se llevan a... Mira, Julito, cuando yo estaba dedicado a la imprenta Ajá. y a otras colaterales, me encontré una noche dando vueltas como pasa cuando uno tiene esas responsabilidades. En la noche me encontré con una historia de Guatemala, Historia de Guatemala. subrayada con Sí, distintas cosas. rayada. Y la cojo y la pongo en mi oficina. Al otro día pregunto, ¿este libro de quién es? Dice, mío, se me había traviado por ahí. No, yo lo vi por ahí, lo guardé. Toma. Pero dime, ¿por qué tú estás interesado en la historia de Guatemala? Y después que me voy. Desde esa época, José. Sí, hace más de 30 años. Desde esa época. Sí, hace más de 30 años. Bueno, ese se fue. Por ahí. Tiempo después, había arreglado su mundo allá. Viene, era un guillotinista, que vivía en Maní y que era el primero que llegaba todos los días a su trabajo. Porque cogió una guagua de Maní hasta el Parque Independencia. Y Todos los días. Todos los días. Y entraba a pie a la Isabel la Católica. Era una guagua regular y era el hombre más puntual del mundo. Y digo, entonces tú te fuiste, me cuenta parte del viaje y cosas. Digo, ¿y tu familia te la pudiste llevar? Dice, bueno, se perdieron 2 muchachas. Esa es la realidad, ese es el drama del emigrante. Sí, pero lo de Centroamérica yo pensaba que era una cosa de los últimos 5 años. No. Ahora los dominicanos no son los más frecuentes ya, porque ellos tienen su propia relación de parentesco. Entonces eso quizás se debe la gran cantidad de salvadoreños que llegaron a Nueva York. Exacto, pero los dominicanos emigraron a Nueva York antes de Trujillo. ¿Y cómo resuelven los mexicanos, Estados Unidos, eso con los mexicanos que lo dejan cruzar? Porque los americanos tienen un tollo con la migración. No te digo que un gobernador de Texas Sí, fue recoge la gente y lo manda para Nueva York. y la manda para donde la necesitan. Donde la necesitan. Ese hombre razonó como debe ser. Sí. Porque no está haciendo nada que le haga daño a la economía americana. Al contrario. No, exactamente. En Nueva York no te están persiguiendo, vete para allá. Te necesitan. Y en varios estados agrícolas te necesitan. ¿Tú sabes lo que es recoger lechuga en Estados Unidos? Hay gente que tiene que recoger lechuga en Estados Unidos. $25 la hora pagan hoy. $25 la hora. Aquí nadie gana $25 la hora haciendo trabajo de ese nivel. Ni el dueño de la finca. No.
Ni de ningún nivel. No, de ningún nivel no. Aquí hay una nota Sí, le ofrece. espeluznante. ¿Dónde está? Solamente 470 personas Ganan más de 1 millón. ganan más de 1 millón al mes en la República Dominicana. Yo creía que nadie ganaba más de 1 millón. Yo creía eso, hasta hoy. Y mucho menos 400, ¿verdad? Casi 500 personas ganan aquí más de 1 millón al mes. De pesos, sí, de pesos. Que no valen igual que los pesos de antes. Sí. Pero eso es muchísimo cuarto. 15 o 20 mil dólares mensuales. ¿Eh? 15 o 20 mil dólares mensuales. 20 mil dólares es 120 mil pesos. 1.200.000 pesos. Tú manejas esos números, sí, sí. ¿Eh? Si tú manejas esos números, No, sí, yo sí. multiplico por 60. 20 mil por 60, 2 por 6, 12, 1.200.000. Hay 500 personas que están ganando más de 1 millón mensual. Mensual. Son 12 millones al año. Ese número es como que se me aproxima a uno que me dieron ustedes una vez de la cantidad de gente que rota entre los principales restaurantes buenos de aquí, que dicen que son como que no Son los mismos. Sí, la gente que come en los restaurantes premium, que son de que como 500 o 700 por ahí más o menos. 500 o 700. No, más o menos por ahí. A pagar 5.000. Sí, acá. A pagar 5.000 por sentarse. Que pagan esa cuenta grande. Que- Sí, eso, es por ahí que rueda. sí. Es más, ya hay una situación que un friguero, no un friguero, no, un frutero en la calle, Un frutero. ¿eh? Ujú. Te enreda la cuenta. Entonces son 3 y pico. 3 y pico para un frutero son 300 y pico. Sí. Pero 3 y pico para otro son 3.000. Sí. Entonces te enreda. Ujú. Y tú que ya estás en el nivel de manejar más, entonces tú sueltas 3.000 y el propio frutero que tiene, dice, no es tanto, espérese, son 300 nada más. Ujú. Pero tal vez alguno que no te lo dice. Usted, Control. después de tú haber vivido todos estos cambios electorales y sentarnos nosotros en un bleacher por allá a ver esta transición de un gobierno al mismo gobierno, ¿qué te provoca, como dicen los colombianos? Bueno, nosotros nacimos en la era de Trujillo. ¿Perdón? Nosotros nacimos en la era de Trujillo. Y ahí había cambios. Sí. Todos tenían algún significado. Hubo un momento que Trujillo puso un horacito y un melaquita en el poder. Y se fue para España, se fue a Europa al pacto de Angelita, que quería tener su hijo en París. Allá se armó el rebú de la Segunda Guerra Mundial y arrancó volando para acá. Y aquí resultó que José Trella vetaba, el cacique del Cibao vetaba la decisión de Trujillo. Sí, puso 3 o 4 presidentes también por él. Ajá. Bueno, y entonces se sacudió. ¿Y qué es eso? ¿Golpe de efecto? No, él se lo dejó, le entregó el poder a las dos facciones que vivían guerreando en las maniguas dominicanas. A los héroes de Moca, a los héroes de la muerte de Lili, que se convirtieron en Horacio Y Vázquez. y Vázquez. Vázquez Vázquez y Jiménez. y Jiménez. Sí. Vázquez y Jiménez heredaron el poder de Lili, que ellos habían abatido, y operaban dentro del régimen de Trujillo. Todavía, en los años cuando Rafael Herrera fue director del Listín Diario, ya en la vida democrática, estando yo ahí, entró un señor viejo, un señor mayor, y se refería a alguien hablando, ese bolo, ¿Ese? ¿eh? Sí. Usted, ¿y el mecanismo cuál era? 3 caminos. Si eres opuesto a Trujillo, te da la oportunidad de ingresar para humillarte. Segundo,
unos pocos les permitía irse y a muchos o se quedaban en el ostracismo, aquí tranquilito, como el caso de Franco en Santiago y de Viriato aquí en la capital, o si hacían alguna acción, pues chocaban. lo mataban. Sí. Pero lo que más nos llamó la atención, que fuera del 59, las cárceles no se llenaban de... Es decir, él tomaba esa decisión, unos 3 caminos, pero no llenaba las cárceles de opositores. No, porque los opositores masivos surgieron en las decadencias del régimen. Los guapos que fueron opositores desde antes de subir Trujillo, porque le dieron la garra, o tenían vínculos políticos anteriores a los cuales eran fieles, o se largaron del país temprano, o se pasaron 30 años aguantando caetas, y humillaciones, y difamaciones, y ofertas malignas acerca de su conducta personal. El foro público era un mar de veneno cotidiano. Y una vez traté de editar el foro público. Lo compuse, me costó dinero, componerlo entero y diagramarlo. Todos los foros públicos. Todo entero y anotado. Cuando me puse a ver el contenido, digo, no hay necesidad de publicar esto. Esto hace más daño que bien. Y ahí está. Porque uno tiene que cumplir su responsabilidad social. ¿Cuántos años se publicó el Cero Público? Desde que 20 años puede desde ser. que salió el Caribe, desde el primer Desde el día. principio del Caribe. Sí, eso es. Probablemente Stanley Ross el que creó, fue el que creó esa cosa. Stanley Ross. Stanley Ross fue el primer director del Sí, Caribe. pero lo creó él, qué raro. Bueno, salió con él. Ah. Ahí fue que se puso. Y él veía eso antes de publicarse. ¿Quién? Trujillo. Bueno, el director efectivo del Foro Público tenía una oficina en Palacio. Normalmente tenía el rango de secretario personal de General Simón Trujillo. Y esa oficina tenía funcionarios de segundo orden que organizaban y manejaban eso. Todo lo que llegaba ahí, Lo que iba a ir en el foro. no se publicaba el día que llegaba, sino que se archivaba adecuadamente. Por ejemplo, ocupación de tierra, ¿eh? Hablar mal del jefe, hablar bien de un exiliado. Todo ese tipo, esa temática del foro, se archivaba y cuando era necesario se sacaba. Ahí había un volumen de información necesario. A las 7 de la noche, 8, 7 y media de la noche, un motorista iba a llevarlo al Caribe para que saliera y no se difundiera mucho antes de que saliera el periódico. Era el cierre que lo mandaban. Al cierre era que lo Yo mandaba. pensaba que lo mandaban al mediodía. O No, tú eres loco. Se ría la voz y van donde Trujillo a buscar, evitar que a evitar que salga. Porque le hablaban de las hijas y le hablaban de las tías y eran punchazos duros. Una cosa indignante leer eso, asqueante. Eso fue la era de Trujillo. Esos recursos se utilizaron. Pero Trujillo no se inventaba eso. Ahí alguien se inventó cada cosa de esas. Y los nombres de los que estaban en la oficina son nombres de gente que ha jugado su papel en la vida pública después. Hay uno que tuvo su nombre en Palacios Escolares. ¿Que tuvo? Estando vivo, su nombre lo llevaban a escuela. O sea, era un modelo de la sociedad. Y nunca se lo quitaron, él murió fuera después de muerto Trujillo. Y durante muchos años fue secretario personal del general Simón Trujillo, o sea, director del Foro Público. Pero en estos días estaba yo preguntándole al doctor, digo, venga acá, pero es que yo veo todavía calles, incluso que no son calles de la zona más antigua de la capital. Ayer tú hablabas de eso. Con nombres de gente que, cuando yo averiguo quiénes son, eran gente que dirigían el Partido Dominicano Él o que preguntaba, fueron por funcionarios. ejemplo, Francisco Plas Ramírez. Pues me decía él, ¿por qué Francisco Plas Ramírez tiene una O calle? Fulci Pichardo.
Bueno, porque hubo un momento en el régimen de Balaguer de los 12 años en que el balaguerismo ganó el ayuntamiento y sus representantes en el Congreso consideraron que esa gente merecía un nombre. Y no fueron los hijos, Eran hijos. Eran hijos de esos. Pero eran balagueristas luego. Y entonces propusieron y lograron. Pero hay otros que no fueron de esa camada de luego. Después que Balaguer dejó, de alguna manera la familia le puso un nombre. Hay un barrio prácticamente que está ese estamento del poder político del país. Y se cruza la calle de dos ministros trujillistas. Es más, hay una calle que se llama Ludovino Fernández. Por eso fue que él preguntó. No, Fursi Pichardo, fue que yo vi en la calle. Pero Fursi Pichardo era contable, ¿no? Pero era presidente. Él no era el presidente del Partido Dominicano. No, Fursi Pichardo era contable. Contable. Buen administrador. Pero fue el primero que pusieron en la Corporación de Electricidad, cuando Trujillo la compró, y el primero que fracasó. Todavía se sigue fracasando en el mismo problema. El doctor habla de Ludovino Fernández y un día uno... Ahora lo de Ludovino Fernández obedece a lo siguiente. Primero, sí. Ludovino fue víctima de Trujillo. Ajá. O sea, él le mandó un segundo allá que era enemigo de él, Aney Lluvere. Se lo mandó como un segundo Ludovino y todo el mundo dijo, ahí hay un muerto. Efectivamente. Cuando Ney Lluvere entra a la oficina a presentar saludos, ahí se armó la balacera, murió Ludovino y Ney salió vivo. Pero después mataron a Ney. Por haber matado a Ludovino. ¿Quién fue que lo mató? Ney Lluvere. Ney Lluvere. ¿Qué lío tenía Trujillo con Ludovino? Yo no sé. Pero eso no se hacía sin autorización de Trujillo. Olvídate. Así es. Y por eso los hijos de Ludovino sí. eran disidentes del régimen de Trujillo y jugaron un papel político en el país posterior. Sí. Mira, una vez me pasó. Usted, ya para terminar, ayer nos cayó unas imágenes que yo personalmente no las había visto. Tú sabes que del archivo de Radio Televisión Dominicana aparecieron muchas cosas, prácticamente de farándula, pero de política aparecieron pocas. Me encontré ayer con que Petán en un momento hizo un intento de postularse a algo. ¿Tú lo recuerdas? Porque yo no lo recordaba. Y aparece muchísima gente apoyándolo. Bueno, pues Trujillo le dio su espacio a Petán. Sí. Él tenía una emisorita en Bonao y llegó a tener el primer canal de televisión del país. Sí, por eso. Ese era su espacio, no podía pasar de ahí. No, y si Petán se postulaba con esa capacidad de radiodifusión. Él arrimaba antitrujillistas allá para que se portaran bien. Ah, ya. Sí. Y si Petán se postulaba con esa capacidad de radiodifusión que él tenía, ya no era una competencia justa. A Trujillo como que le daba aquilla. ¿Qué? Porque Trujillo tenía una personalidad móvil. De repente era un hombre ordenado, aristócrata, pensador, y de repente una bestia. Y entonces los hermanos, que eran simplemente bestias, se portaban mal. No, y él lo ponía de castigo. A mí hubo una persona que me dijo que Trujillo, más que hermano mayor, a veces hacía como de papá de alguno de los hermanos, que tenía que enmendarle la plana en algunos casos también. Bueno, hay un hermano de él que se mató viviendo en la casa. Aníbal, en la Isabela Católica, esquina Meriño, Padre Villini, en la casa donde vivió Horacio Vázquez. Aníbal se mató porque no resistía la presión de Trujillo en unos negocios. Se pegó un tiro. Sí. O sea, Trujillo mantenía a su familia un poco bajo control. Porque eran traviesos y estaban en el poder. Pero, ¿por qué Petán estaba en Bonao? Seguro que Trujillo dijo, usted no me sale de ahí. Entonces él era el cacique de Bonao.
Pero aquí se escribieron merengue con triple sentido. Con triple sentido. Yo iba para La Vega y pasé por Bonao. Y Sí. allí me dieron agua en un jarro pichado. Sí, eso era. El Acabó jarro pichado ahí. era la muchachita ¿Qué? que él pichaba. Sí, decían cosas de petanque, era La terrible. que pinchaba. Sí. Pero por ejemplo, ahí uno pasa por Ese tiene 3 contenidos. ahí y uno dice que se encuentra Además tiene un ritmo extraordinario. Sí. El mérito del merengue es el ritmo. y no hasta el- Wilfrido no lo la regrabó. frase. Y Wilfrido lo regrabó incluso. Y hasta Manuel canta eso. Pero quiero decir que hay una casa por aquí, por ahí cerca de la López de Vega. La casa ¿Qué de Pipí cosa? Trujillo. Entonces, en primer lugar, un Trujillo con ese nombre me No, lo pero encuentro como un poco despectivo. Pipí es un apodo que se utiliza mucho en el país. Sí. Pero ese es el más, vamos a decir, folclórico de los Trujillo. Era el más folclórico de los Trujillos. Era bellaco, porque era capaz de parar un carro grandísimo en un chinero frente a la clínica Abel González, como ese 10 chinas, y después pagarle con una papeleta de 100 pesos de la época. Ay, Dios. Entonces- Eso era una maldad. Una bellaquería, porque Sí, sencillamente no iba a tener con qué devolver. No iba a tener con- Y un grupo médico una vez le dijeron al frutero, dale toda la china a ellos y tú mete menudo para que le devuelva. Ah, sí, hasta eso. Sí, y aquí está la devuelta. ¿Qué devuelta? No la devuelta, usted cogió De los tanta 100 pesos. De los 100 pesos. Preso el hombre. Preso el hombre por tener menudo. No, me hicieron una vez una historia de un señor de un edecán militar que su única función era frente a la oficina de Negro Trujillo, Héctor Bienvenido Trujillo, presidente de la República, que era dar 3 toques en la puerta si Trujillo iba llegando, si el jefe iba llegando, porque tenía que arreglarse la corbata antes de que Trujillo entrara al despacho. Porque el negro se soltaba todo. Decía de que para que se pusiera listo para que lo viera. No, ahí se puede hacer un catálogo de lo folclórico en el régimen de Trujillo, pero no sé si tiene valor. No, En, no. en términos de educación en favor del comportamiento. No, Yo claro. creo los recuerdos de ese régimen envilecen. Ujú. Bien, Leerlo envilece. vamos a una pausa